Uruguaya. Estado de situación, porque la verdad nos hace libres. Ayer, en la casa del Partido Colorado, la histórica casona ahí de la calle de Martínez Trueba, varias figuras de los últimos tiempos, entre ellos los expresidentes que quedan vivos, como Julio María Sanguinetti, como Mujica y la calle Herrera, en algo que gustan tanto los políticos, que es autoglorificarse, hicieron un rescate de estos últimos 40 años desde el retorno del sistema democrático. Y en esa actividad de autoglorificación, muchas veces sucede que algo o alguien que no estaba previsto termina cambiando un poco el sentido de lo que se quería hacer y buscar. Que fue la presencia de una mujer que trajo a ese momento en la histórica sala de las asambleas del Partido Colorado un tema de la cual el sistema, llamémosle democrático, ustedes saben muy bien que yo soy muy crítico con esa definición, por lo menos de los últimos tiempos, ha dejado de lado, poco y nada le ha importado, y que habla de una actitud, por lo menos, muy mal agradecida de parte del sistema con aquellos que en los años de plomo se jugaron su vida y la de su propia familia por que no termináramos siendo una especie de Cuba sudamericana. Porque parece tan obvio que hasta cuesta creer que transcurridos, como se rescataba ayer en la Casa del Partido Colorado, 40 años desde el retorno del sistema democrático, nuestro país aún no homenajeó, no reconoció, no rescató para las nuevas generaciones a las decenas de compatriotas que escribieron con su propia sangre páginas de heroísmo y gloria de nuestra historia reciente. Naturalmente que algunos en cumplimiento del deber, como los policías y soldados de la patria. Otros, víctimas del destino que los puso involuntariamente en el camino de aquellos que, diciendo luchar por un hombre nuevo más humanizado, fueron capaces de asesinar, por ejemplo, a un humilde peón rural, o a un padre que festejaba el nacimiento de su primer hijo, o a dos humildes limpiadoras, o a un trabajador del transporte colectivo, o a un instructor agrícola extranjero, padre de 9 hijos. Y ni que hablar, más de 50 policías y militares que enfrentaron su insanía mental de terminar con lo que era de las mayores democracias, si no la mayor democracia que existía en el mundo, que era la uruguaya. Sin embargo, lo que sí sucedió ante los ojos incrédulos de la mayoría de los compatriotas honestos, especialmente los que vivieron esa realidad, fue que la democracia, atentada durante casi una década por estos sediciosos, homenajeó, y aún lo sigue haciendo, como pasó con el caso de Sendik, a los que se levantaron en armas para asesinarla. Memoriales, monumentos, placas, creación de falsos relatos y dinero, mucho dinero pago por el pueblo uruguayo en resarcimiento. Me pregunto, ¿de qué? ¿Por qué nuestro pueblo le tiene que pagar a aquellos que han sido los causantes del mayor desastre que vivió la República en las últimas décadas? Aquellos que asesinaron, aquellos que secuestraron, aquellos que torturaron, aquellos que robaron, aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos y hasta pusieron en riesgo la propia soberanía de nuestro país, secuestrando y asesinando representantes de países muy poderosos como Estados Unidos,
Gran Bretaña o Brasil, son los que hoy tienen todos los beneficios del Estado democrático, todos, contra el que atentaron durante prácticamente una década. Yo diría que todo esto es entendible, que hubiese sucedido en los 15 años de gobierno anteriores del Frente Amplio, está claro, porque todo el mundo sabe que los tupas y su expresión política llamada MPP son claramente los que ostentan el poder dentro de esa estructura. Y en los 25 años restantes, para alcanzar obviamente los 40 que se celebraba ayer de retorno a la democracia, ¿qué pasó? Porque en los otros 25 años el Frente Amplio no gobernó. Nada. No hubo un solo reconocimiento a las decenas de víctimas que dejó el levantamiento sedicioso. Perdón, sí, hubo uno, el de Pascasio Ramón Báez Mena, es cierto. A partir de una gran lucha de conocimiento y concientización que dimos, y acá me pongo este saco porque me pertenece. Yo fui el que empezó años atrás una lucha de concientización y conocimiento del pueblo uruguayo de lo que le pasó a Pascasio Báez, a partir de aporte de su familia, de su propio nieto, Víctor Pedroso, que me contó la realidad de lo que pasó su abuelo político. Y a partir de esa lucha que dimos, con la ayuda de José Luis Falero, ministro de Transporte, se consiguió un espacio en la ruta ahí frente a la estancia Espartaco donde lo asesinaron, y se pudo hacer un monolito para eternizar la memoria y el martirio de Pascasio Báez. Es cierto que la comisión organizadora ni nos invitó a participar y hablaron Antía y Manini. Bueno, está bien, no importa, no buscábamos nada para nosotros. Sí, por lo menos un recuerdo para lo que fue para mí, dentro de miles y miles a lo largo de la historia de Uruguay, asesinatos políticos, el más oprobioso de todos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los políticos de los partidos fundacionales, que en gran medida deben su existencia como tales al martirologio de esos compatriotas, jamás los reconocieron? A no ser alguna excepción como esta, que tan solo confirma esa muy llamativa regla. ¿Por qué jamás llevaron adelante, entre tantos actos de autoglorificación como el de ayer, en la casa del Partido Colorado, a lo que tanto gustan nuestros políticos? ¿Por qué jamás llevaron adelante algún acto, por lo menos recordatorio, que ya no reparatorio? Hoy, en el Uruguay de hoy, en donde no existe un lugar en el que rendirles tributo, se puede decir que se les rinde tributo a estos héroes anónimos en todas partes, con lo que va quedando de libertad y democracia. Sin embargo, creo que es buena cosa que existan lugares en el que las nuevas generaciones conozcan sus nombres y a partir de ellos se cuenten sus historias de vida de gente común y corriente que, cumpliendo con su deber patriótico o por una mueca cruel del destino, como el caso de Pascasio Báez, ofrendaron su vida por el Uruguay tradicional. Hay una historia que tiene su puerta muy cerrada, pero hay otra historia que junta voluntades para abrirla. Y mientras se pesan en balanzas distintas, la verdad sigue esperando su hora de justicia. Y nuestro programa Estado Situación siempre va a estar del lado de la vereda, de la verdad y de la justicia. Creo que es hora ya que dejemos de una vez por todas de seguir arando el porvenir de nuestros gurises con los viejos bueyes del pasado que solo gustan autoglorificarse. Creo que es hora ya de que surjan nuevos liderazgos que en vez de comprometerse con sus intereses corporativos y los de su familia, se comprometan con
con las nuevas generaciones que son el verdadero futuro de nuestra patria. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Neri Pinato, la voz de los sin voz.